tiempos de elecciones, los ecuatorianos hemos visto desde propuestas demagógicas hasta anuncios y debates sin fundamentos. Yo sí les puedo ofrecer algo, ¿no? Al pueblo ecuatoriano, ¿no? Lógicamente están los barcelonistas dentro de esto, ¿no? Que el Barcelona será campeón de América. Los anteriores forman parte de las estrategias que tienen los candidatos para convencer a los electores que voten por ellos. Sin embargo, a pesar de que existan ciertas innovaciones en estos métodos, los mismos no son nuevos. Así que hoy te presentamos las técnicas de los antiguos romanos para ganar las elecciones. En la República Romana, esto es, antes del Imperio, no existía una campaña electoral como se entiende en la actualidad, es decir, un periodo preestablecido a este propósito. Según la profesora de Derecho Romano, María José Bravo Bosch, un ciudadano romano que tuviera ambiciones políticas siempre estaba en campaña, porque todas sus acciones públicas e incluso privadas conformaban su imagen. El candidatus, cuyo nombre se deriva de utilizar la toga cándida, caracterizada por su color blanco, se distinguía con esta prenda de los demás ciudadanos romanos, identificándose como el postulante a un determinado cargo. Conversamos con Rafael Casares, creador de la página Roma Invicta, quien nos explicó más sobre la cultura electoral romana. Entonces se pedía especialmente que los candidatos sean instruidos en historia principalmente de sus ancestros, dado que uno de los principales motivos por los que alegaban que merecían una candidatura era por el abolengo que tenían, o por que eran la última de la descendencia. Y esto también lo podían corroborar a través de su propia instrucción, que les pedían, por ejemplo, aparte del conocimiento de historia, sería en filosofía, en retórica, en oratoria, y también además la experiencia pública en las magistraturas. En tiempos de la República Romana, tanto repartir publicidad electoral como el confrontamiento de planes políticos entre adversarios era incompatible con la forma de hacer política del momento. En las contiendas para acceder a las principales magistraturas romanas, el nombre del candidato era incluido en la lista que se colocaba en el foro y en otros lugares frecuentados, como las asambleas populares. En estos lugares, los candidatos podían exponer a una mayoría de la población los ejes de su campaña electoral, así como sus cualidades para llevar a cabo el proyecto. No lo creas, una de las publicidades más notorias que hacía un político romano era después de su muerte. Los magistrados hacían uso de su lápida para, entre otras cosas, dejar registrado cuál fue su profesión y su cargo. Al final de la vida, todo magistrado, todo militar aspiraba a dejar constancia de sus hechos y sus hazañas en estas lápidas. Generalmente se colocaba el nombre del propio ciudadano que había fallecido, el nombre del padre, de la madre, de la gens, que en este caso es el linaje familiar, o sea, el total, por ejemplo, de los Cornelios, por poner un ejemplo. Se ponía qué magistratura había desempeñado, principalmente estaba vinculada al ejército, porque hay que recordar que para ser un candidato bastante reconocido y tener prestigio y buena reputación, las candidaturas y las magistraturas romanas estaban estrechamente vinculadas a la vida castrense. La epigrafía o inscripción funeraria era vista como una forma de perpetuar el legado de una persona y de constatar que las próximas generaciones recuerdan los datos más importantes de quien falleció. Siendo que familias enteras se dedicaban a la política, esto servía como una especie de publicidad indirecta para la descendencia del fallecido. Otros lugares en los que se ha encontrado publicidad han sido los muros y paredes de la antigua República Romana. Este hecho quizás es el que más se asemeja a la actualidad, ya que algunos anuncios eran favorables para cierto candidato, mientras que otros eran amenazas y malos augurios. Es por eso que en la publicidad, por ejemplo en las murallas de Pompeya, aparte de la propia propaganda de los candidatos, también encontramos que existen grafitis o inscripciones en los que los propios candidatos o el propio pueblo insulta a los otros candidatos por su carencia de diligencia. La ilegalidad también fue parte de la publicidad en elecciones. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería ofrecer un soborno. Por ejemplo, se repartió dinero a los posibles electores con el fin de comprar sus votos. Es decir, se trataba de un soborno electoral. Una candidatura a un cargo público debe centrarse en el logro de dos objetivos: obtener la adhesión de los amigos y el favor popular. Eso es lo que sugería Quinto Tulio Cicerón en su Manual del Candidato, libro que también es conocido con el nombre de Cómo ganar las elecciones. En el mismo, el autor asesoraba a su hermano, el famoso jurista y orador Marco Tulio Cicerón. En el prólogo a la edición de 2017 del libro se menciona que los consejos que Quinto ofrece a su hermano sorprenden por su actualidad y servirían a cualquier político para manipular,
embelezar y convencer al gran público durante las elecciones por su profundo conocimiento del alma humana. Aunque la autoría del texto ha sido cuestionada varias veces, lo cierto es que el mismo contiene numerosas lecciones para ganar una contienda electoral. Por ejemplo, la importancia de tener amigos en la política. El autor del manual del candidato le aconseja a Cicerón hacer ostentación de las amistades que posee y hacerles ver a cada uno que la campaña es el momento oportuno para que ellos le devuelvan favores, como en la actualidad. Quinto propuso a su hermano que tras asegurar el aprecio de sus amigos, estudie también las clases y motivos de sus denigradores y adversarios. Asimismo recomendó hacerse de la simpatía de los nobles y los excónsules, para que consideren a su hermano como digno del puesto al que aspiraba. Trabaja además con los jóvenes nobles para que conserves y controles a quienes ya te son afectos. Para quinto, crear relaciones poderosas y mantener las que ya se tenían era fundamental. Al mismo tiempo, era necesario no dejar de lado los intereses del pueblo, pero claro, siempre apuntando a las preferencias de las personas más influyentes de la República. Pues al final del día, el autor estaba consciente que existían tres razones por las que una persona vota por un candidato: los beneficios, las expectativas y la simpatía sincera. Descarado o no, el hermano de Cicerón en sus escritos afirmaba que las personas se dejan llevar por el aspecto y por las palabras antes que por la realidad de su propio beneficio, y que es más posible que la gente se enfade con un candidato cuando está mentido antes que cuando ha dado una negativa. Por eso manifestó que lo que piensas hacer muestra que lo harás con dedicación y gusto, y lo que no puedes hacer rehúsalo amablemente. En resumen, Quinto Tulio apela a hacer una campaña con ofrecimientos realistas, que no vaya en contra de los intereses ni de los patricios o de las masas, y a tener muchos amigos influyentes al lado del candidato. Las formas de hacer política en la antigua República Romana eran parte de la vida cotidiana, al invadir espacios públicos y privados. La socialización de las propuestas de campaña y el poder de la retórica, así como contar con amigos en puestos de poder, son hechos que se repiten en la cultura electoral contemporánea. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Déjalo en los comentarios.